Hola y bienvenidos a Flashback. Hoy hablaré de Unforgiven, la película protagonizada y dirigida por Clint Eastwood de 1992, que cuenta la historia del pistolero Bill Mooney, que acepta a regañadientes un último trabajo con la ayuda de su viejo compañero Ned Logan y de un joven pistolero. Esta película del género del western, que transcurre pues a finales del siglo XIX, cuenta un poco quizás como esa ya última etapa, lo que se llama la fase crepuscular de este género, en la que se diluyen y se difuminan las fronteras entre lo que es el bien y el mal, quiénes son los buenos, quiénes son los malos, quiénes son los héroes, quiénes son los villanos, y nos presenta aquí a este personaje de Bill Mooney, interpretado por Clint Eastwood, que está alejado de la vida de criminal, que era su anterior labor, su anterior trabajo, tratando de sacar adelante a dos niños, puesto que su mujer ha fallecido. Él pues tiene que seguir adelante con la vida, tratando de sobrevivir. Tiene una granja de cerdos y es muy interesante cómo plantea aquí Clint Eastwood el inicio de la película, el arranque, porque siempre vamos viendo como esta sombra que le persigue, como esta fama de leyenda del crimen y de la violencia del viejo oeste. Es un tipo que tiene una fama infame por las cuestiones terroríficas que ha hecho, porque ha sido un asesino, ha matado a niños y a mujeres. Y se ha pasado toda la vida coqueteando con el alcoholismo y con una vida de desenfreno, de excesos y de bastante derramamiento de sangre en el camino. Entonces es como una figura, un antihéroe, ¿no? Es prácticamente como una figura muy oscura, muy sombría, que tiene en su background, en su historial, una retahíla de situaciones bastante, terroríficas, y que moralmente tiene un problema grandísimo, que arrastra una culpa y un arrepentimiento, y convive con todos estos fantasmas que le acompañan de las víctimas que ha dejado a su paso, y que aquí también trata quizás como de redimirse o como de hacer algún último trabajo para poder escapar de esta vida que parece que es como su destino fatal. Y se embarca en esta misión, que es una misión quizás un tanto suicida también, de hacer justicia sobre un crimen que ha sucedido en el pueblo de Big Whiskey, donde está el sheriff Little Bill, interpretado por Gene Hackman, en la que unos de esta gente que trabaja en las granjas, llevando al ganado, ha cometido un crimen, prácticamente casi que ha matado a una prostituta, la ha desfigurado, le ha navajeado, y las prostitutas de este pueblo se reúnen y ponen una recompensa a la cabeza de este señor, de este vaquero, que también iba acompañado de un compañero, y ofrecen una gran suma de dinero, por lo cual este joven que aparece aquí, el joven Scofield, que se llama así debido al nombre de su revólver, busca a William Mooney porque tiene la fama William Mooney de ser un asesino despiadado e infalible, y le ofrece parte de la recompensa, con lo cual William Mooney, viendo un poco la situación tan precaria y tan paupérrima en la que se encuentra y en la que vive, decide un poco, porque no tiene más alternativas, no ve quizás como otra solución a su situación, y se embarca en esta misión, siempre y cuando el joven acepte incorporar al personaje de Morgan Freeman, ¿no? Que es este Ned Logan, que ha sido el compañero de batallas de William Mooney en el pasado. El guión de Sin Perdón de esta película había dado vueltas por Hollywood durante más de 20 años, y Clint Eastwood lo tenía ahí. En un inicio parecía que lo iba a dirigir Francis Ford Coppola, y tenía pensado a John Malkovich para interpretar el papel de Bill Mooney, pero por cuestiones de la industria no salió adelante este proyecto, con lo cual Clint Eastwood, que ya tenía ese proyecto comprado desde finales de los 70, creo al principio de los 80, después de darle muchas vueltas, y quizás él también esperando, según sus propias palabras, a tener un poco esa edad de veterano, de persona ya retirada del mundo del crimen, de la violencia, de los asesinatos, de los duelos. Y quizás esto le da aquí a la película también como ese carácter que, Clint Eastwood ya sabemos que es un actor que tiene este rictus, ¿no? Este semblante, esta expresión ahí muy seria, muy rígida, pero aquí se le ve también un poco ya más venido a menos, más demacrado, más arrugado también. Entonces creo que esa espera también tenía como una justificación, sobre todo desde el punto de vista narrativo, después de haber comprado los derechos de este guión escrito por David Wade Peoples, que también había trabajado entre otras películas en Blade Runner.
Y bueno, creo que se tardó mucho tiempo, pero fue una película también que necesitó como un reposo para poder darle justamente ese tono y bueno, ese peso que tiene, por lo que también destacó cuando ya el género del western parecía que no podía ir a más, ¿no? No había nada más que hacer, había pasado por todas sus etapas. Recordemos que creo que Clint Eastwood era la persona correcta quizás como para poner quizás en mi opinión como el epitafio a lo que es el western, aunque se han seguido haciendo películas del oeste por supuesto, pero esta película es como que el cierre quizás a todas las posibilidades que se habían explorado del western, pero él, como muy pocas personas conocían este género, puesto que había sido el actor principal de la trilogía del dólar, por ejemplo, que son las películas de Sergio Leone, las películas del Spaghetti Western que se rodaron en España, en Almería, y Clint Eastwood pues era una persona que tenía un vasto conocimiento sobre el género del western. Ya había también dirigido él a otras películas, esta ya es otro de sus westerns. Ya teníamos Infierno de Cobardes de los 70, también había dirigido El Jinete Pálido, entre otras películas, con lo cual es un grandísimo especialista y conocedor y una de las personas pues más preparadas para poder hacer esta reflexión sobre el género del western aquí con esta película que plantea pues un mundo completamente corrupto, donde pues la moral está constantemente debatiéndose pues entre qué es lo correcto. Tenemos ese personaje de Little Bill, que es un sheriff también autoritario, déspota, que también tiene una visión de la justicia bastante sui generis, ¿no? Muy particular. Entonces pues aquí Clint Eastwood nos regala esta película que tiene como ese aroma también de cine clásico, puesto que él es un gran heredero también de la escuela clásica del cine y que a posteriori también se la dedicó a sus grandes maestros, como fueron, como decía antes, Sergio Leone, y también, como decíamos, Don Siegel, con el que había trabajado muchísimo, sobre todo en Dirty Harry, ¿no? Ese tipo de películas donde también hacía personajes muy duros, como bueno, el policía de esta saga, que es muy famoso. Y bueno, Clint Eastwood aquí hace como una revisión de todo lo que son pues, los mitos del western y todo lo que son los arquetipos de estos vaqueros que bueno, eran los héroes de esta conquista del oeste, de toda esta emancipación de los colonizadores, los settlers, que se embarcaron en esta tarea de expandir América y de pues, asentarse en el oeste del país, que también era un territorio inexplorado. Aquí, por supuesto, estamos mucho más allá de la cuestión de la batalla entre los nativos americanos y los colonizadores, puesto que aquí en esta película prácticamente no hay personajes indios, ¿no? Sino que aquí más bien la lucha es prácticamente contra ellos mismos también. Se convierte un poco como Thomas Hobbes, el lobo, el hombre es el lobo del hombre también. Aquí pues William Moon está luchando prácticamente contra sus fantasmas, con dejar atrás también esa naturaleza despiadada y completamente corrosiva y criminal que llevaba arrastrando en su vida, y pues intenta como ganarse un trocito de redención, un poquito de perdón aquí con lo que hace, y sobre todo pues hacia el final vengando la muerte de Ned Logan. Pero sí es cierto que aquí los personajes todos son como muy grises, ¿no? Es difícil empatizar con alguno de ellos, pero obviamente Clint Eastwood, porque tiene también un gran carisma, pues termina llevando todo el peso narrativo y el peso también interpretativo, aunque comparte aquí un casting que en mi opinión es bastante impresionante, con Morgan Freeman y Gene Hackman. Por otra parte, en esta labor quizás que se embarcó Clint Eastwood en un poco de desmitificar todo lo que era, bueno, todo el imaginario y todo lo que se había construido durante todo el siglo XX de lo que era el cine de oeste, con directores tan importantes como John Ford o Howard Hawks, y bueno, el mismo Sergio Leone y también Sam Peckinpah, toda esta tradición que había atrás, que ya venía un poco como, bueno, también dándole vueltas a todo lo que era pues el imaginario y los arquetipos y los mitos de el western. Aquí Clint Eastwood también creo que trata de un poco mostrar también la muerte y estos duelos como desde una perspectiva un poco más realista también, sin glorificar demasiado la muerte o bueno, el talento y la capacidad que tienen los pistoleros para asesinar a las otras personas. Creo que también hay una visión aquí como muy realista en ese sentido de lo que es matar a una persona, y ese es un tema central también sobre el cual Clint Eastwood también deja varias reflexiones, sobre todo a Scofield Kid, que pues viene un poco de soberbio, de sobrado, tratando de aparentar algo que no lo es, puesto que es un niño imberbe que no tiene experiencia matando a nadie. Entonces aquí él va como presumiendo de ser capaz de matar a una persona, con lo cual Clint Eastwood le responde que bueno, que es muy difícil y es algo prácticamente un infierno también
la cuestión de matar a una persona, ¿no? Porque luego te quedas también con esa visión de lo que has cometido, de lo que has hecho, con ese último suspiro que te deja la víctima, y tienes que convivir con ello y tenerlo ahí en tu memoria y de alguna manera también superarlo, aunque luego vemos durante varios momentos del film que Clint Eastwood le cuenta a Ned muchas veces que todavía sigue teniendo pesadillas y sigue recordando a muchas de las personas que ha matado en el pasado. Entonces pues todo esto hace que, bueno, el western sea como muy oscuro también, no solamente porque sea crepuscular, no literalmente en ese sentido de lo que es la temática, sino que visualmente también todo lo que rodea pues a los personajes es sombrío, es oscuro, es siniestro. No es una visión obviamente brillante y pues de cine de acción, de aventuras, glorificada, romantizada sobre los personajes del oeste, sino quizás es como bajar un poco toda esa cuestión más idealista y presentarla de una manera como muy cruda, muy directa. Y yo creo que aquí Clint Eastwood tuvo mucho éxito en esa empresa en la que se embarcó, porque era un trabajo muy difícil, pero pocas personas podrían quizás plantearse ser como tan revisionistas con respecto a este género y con respecto a estos personajes que están contando aquí la historia. Y bueno, creo que en mi opinión es una película sobresaliente que se mantiene como uno de los grandes clásicos del cine del oeste. Y bueno, es un clásico también contemporáneo que está en todas las listas de mejores películas del género del western, y que bueno, es prácticamente parte del patrimonio cultural también y de herencia de los Estados Unidos. Es una película que de verdad os recomiendo. Si no la habéis visto, por favor, irla a ver, porque bueno, Clint Eastwood a mí es uno de los directores también que me parece más interesantes. Ya tiene 95 años. Cuando hizo esta película ya estaba un poquito mayor, pero bueno, esta película ya tiene 33 años. Entonces pues de hecho él había dicho en una entrevista que pensaba que no iba a protagonizar y a dirigir, que es una labor también que desgasta mucho. Es muy difícil, ¿no?, dirigir una película y también interpretarla, ser el protagonista, pero bueno, más adelante hemos visto que ha hecho otras películas también impresionantes, como Gran Torino, por ejemplo, la que me viene así, la primera que se me viene a la mente, Million Dollar Baby también, entre otras. Con lo cual, bueno, la carrera de Clint Eastwood es enorme, es una carrera muy prolífica, tiene pues películas de todo tipo, aunque obviamente se le conoce más y ha pasado más a la historia por su participación en el género del western. Tiene otras películas con otros tonos, con otras estéticas, con otros intereses, con otras visiones que también son interesantísimas, y que de verdad que es un director que merece la pena darle una oportunidad y mirar su filmografía. Bueno, si te gustó este análisis, por favor dale a me gusta y suscríbete a mi canal para que recibas notificaciones de los próximos análisis. Muchas gracias y hasta luego.